¿Cómo les va? Muy buenas noches, nueva edición de Vivencias, como lo hacemos habitualmente los días miércoles a partir de las 21 horas a través de Canal 10, por la red de BBT y por supuesto también a través del canal de YouTube Espectro Producciones. Y en el día de hoy nos está visitando el bloque de concejales de Fuerza Patria. Vamos a estar conversando con ellos distintos temas que hacen a la vida pelerinense y seguramente también algo a nivel provincial y nacional. Así que le vamos a dar las buenas noches. Estamos con Julieta, con Evelyn, con Bruno y con Facu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con las damas, como siempre, y vamos a empezar con Julieta. Bueno, Julieta, ya llegando prácticamente a la parte final de lo que es el año legislativo, y bueno, ¿cómo ha sido este 2025? Sumando todo lo que ha pasado hasta ahora con elecciones y con distintas temáticas que se han ido trabajando en el Consejo Deliberante. Bueno, buenas noches, Walter, buenas noches a toda la audiencia. La verdad que un año positivo, sobre todas las cosas muy movido. Generalmente cuando uno moviliza cosas obtiene resultados. Y en su gran mayoría han sido buenos desde el Consejo. Yo ya casi estoy transitando la recta final de los 4 años en los que asumí en el 2021. Y la verdad que si hay que hacer un balance, que me parece que todavía medio temprano, pero bueno, desde que comencé a la fecha, con la incorporación de los nuevos compañeros, junto con Bruno, el balance es positivo. Creo que, por sobre todas las cosas, hemos escuchado a los vecinos y a las vecinas del distrito, hemos estado acompañando, no solo en una sesión, uno aparece cada 15 días o lo que sea, hay comisiones en lo que va de la semana y hay un transitar y un trabajo diario que excede de las horas o de las cosas. Entonces creo que ese fue el compromiso que asumimos en el 2021, que se asumió en el 2023, que era escuchar al vecino y acompañarlo. Y creo que en eso sí estuvimos, quizás obviamente va a faltar, pero estamos en el camino, no es que vamos a arrancar. Yo creo que eso es, a rasgos generales, es lo más positivo. Contanos con respecto, bueno, a los temas inherentes del Consejo Deliberante. Cada concejal está involucrado un poco más en algunos que otros temas. Bueno, contanos vos en qué temas has estado. En comisiones, generalmente, que son las comisiones, las que son de derechos humanos, las que es de salud, la que es generalmente, principalmente en educación, cada una de las que estamos presentes, tenemos un perfil y es lo que hemos estado acompañando. Así que, y cuando son cuestiones mucho más profundas o que van a llevar mucho más tiempo y debate, estamos los 4 presentes. Desde lo que fue Vox Populi, que fue el tema del hospital, que creo que eso es dentro de lo que fue este año y finalizando en diciembre, porque esto comenzó en diciembre del año pasado, parece que fue ayer, pero fue una lucha de muchos meses. Creo que de todas rescato que lo que se dijo, que lo que se transmitió era lo que estaba sucediendo, ¿no? En ningún momento nadie quiso sacar provecho de esto. Creo que ahí es donde hay que hacer mucho hincapié. Acá nadie saca provecho de algo. Lo que se plantea es la necesidad del otro, del vecino. Creo que desde ese lugar es lo que trabajamos en eso. En este momento estamos en comisión por otro tema de alimentos. Estamos con lo que se leyó en la sesión anterior de la venta ambulante. Son todos temas que directa o indirectamente hacen a todos los vecinos. No es algo específico es el único hospital de Pellegrini, por lo cual nos atraviesa a todos. La venta ambulante en este caso, la mayoría son comerciantes, de menor o pequeña escala, pero son comerciantes. Hay una situación económica que los atraviesa, por eso también hay que poner en orden ciertas ordenanzas que hace mucho tiempo que no están vigentes o están hechas, creadas hace muchísimos años. Hay un contexto que ha avanzado y hay una sociedad que ha evolucionado y eso se ha quedado atrás. Entonces también tenemos desde el año pasado, creo que también fue el tema de la digitalización de todas las ordenanzas, que es algo que todavía está pendiente, que sigue estando en comisión, que también lo tuvimos. Desde este bloque también salió, varias, no voy a poner a enumerar todas, pero creo que es un resumen de las que nosotros hemos solicitado y que la verdad que a veces cuesta bastante poder llegar a comisión, que tendría que ser algo mucho más simple, y después el debate en comisión, que es lo más enriquecedor. Una pena que a veces no se pudiese grabar, porque creo que ahí se hace un buen debate. También se acuerdan, gracias a Dios en la mayoría de los casos logramos acordar.
pero digo, en casos específicos, por lo menos del bloque nuestro, se ha costado un tiempo que poder llegar a la comisión, que después se pueda lograr llevar al Consejo. Creo que la disposición no es la misma a veces. Evelyn, con respecto a lo que Julieta estaba nombrando, uno de los temas principales de lo que ha sido este global del 25, lo que vamos, ha sido el tema de la impositiva con respecto al tema hospital. Sí. Bueno, eso en realidad fue uno de los temas que más revuelo por ahí causó. Obviamente entendemos que lleva su proceso, lleva su tiempo, como sucedió con ese tema en específico, que fue en diciembre de 2023 que empezó todo. Celebramos sobre todo que se haya podido modificar la ordenanza y que hoy tengamos una ordenanza ajustada a ley. No era una cuestión de qué bloque tenía o no razón, sino que era una cuestión de estar dentro o fuera de la ley. Y me parece que sostener eso con trabajo, con un trabajo que llevó 1 año y medio casi, y sostenerlo en permanente comunicación con provincia, y una y otra vez en cada actualización de la impositiva tuvo sus frutos. Y eso se vio en la sesión donde se modificó la ordenanza, así que contentos, vamos a seguir trabajando de la misma manera y entendiendo siempre que lo que dice la Constitución está para cumplirse, independientemente de si nos gusta o no como ciudadanos o como legisladores en este caso. Desde que se modificó la ordenanza, ¿ustedes han estado monitoreando el tema del hospital, si está cumpliéndose? Sí, la realidad es que es un poco difícil a veces monitorear ciertas direcciones o monitorear ciertas cosas del Estado Ejecutivo porque, nos cuesta mucho acceder a cierta información, nos cuesta mucho poder sentarnos, o sea, nos podemos sentar a dialogar con directores de distintas áreas, pero nos cuesta tener la información, como que muchas veces no los dejan, digamos, darnos cierta información, tienen que pasar un pedido escrito a través de la intendenta, te lo contestan después de varios días y nunca la información es completa. Entonces, esto lo vamos a poder ver a medida que vaya pasando el tiempo y en conversación con la comunidad, que son los que por ahí te dicen pagué o no pagué. O en el ingreso de donaciones, que es la forma en la que cualquier vecino o vecina ahora va a poder ingresar dinero al hospital si quiere donar algo por la práctica que le hicieron. Entonces, al controlar esas donaciones que ingresan, digamos, al arca del Estado municipal, va a ser una especie, digamos, de control para nosotros y del dinero que entra por parte, digamos, de la salud. Facundo, con respecto a lo que decía recién Evelyn, de que cuesta o tarda en encontrar la información, y como dijo primero Julieta, que por ahí algunos temas que pasan a comisión tardan demasiado. ¿Eso se puede corregir? ¿Es la queja que ustedes están poniendo hacia el oficialismo? Hola Walter, buenas noches. En principio, con relación a lo que planteaba Julieta, que tiene que ver con el no avance de las reuniones en comisión, trabajar el proyecto que nosotros presentamos, se dilata en el tiempo, eso pierde interés o entra en tema nuevo, entonces eso queda pendiente y avanza con el tiempo, hace que se desgaste, que uno pierda el interés en eso y quizás se enfoca en otra cosa. Tiene que ver un poco con el estatuto, con el reglamento interno del Consejo Deliberante, que es bastante antiguo, la verdad que está redactado de una manera muy ambigua, muy grotesca básicamente, hay lagunas por todo lado, me parece que es necesaria la modificación del reglamento. Nosotros ya presentamos un proyecto de modificación, lo presentamos el año pasado, que tiene que ver con la digitalización de las ordenanzas y de los expedientes que se presentan al Consejo Deliberante. Por ejemplo, se presenta la modificación de un proyecto de ordenanza, a nosotros como concejales se nos envía un mail en el que está acompañada la documentación solamente de la orden del día, pero no los expedientes. Eso estaría bueno que ya se vaya digitalizando para que ya esté disponible virtualmente y ir avanzando con eso, pero bueno, lo ideal sería que se modifique el reglamento, y también hay otras cuestiones que harían a que el desarrollo normal del Consejo Deliberante, que para que mejore, ¿no? Para que haya plazo de contestación, para que haya plazos en las que las comisiones se tengan que reunir, por más que no haya tema que tratar, que conste que no hay ningún tema por tratar, por eso la comisión, por ejemplo, de Hacienda no se reúne, o la de Reglamento no se reúne porque no hay temas. Cuando hay temas debería ser
tajante el reglamento, decir que al menos, no sé, 3 veces mensuales se tiene que reunir o como fuera, para que también nuestro trabajo sea más productivo y sea obligatorio las reuniones en comisión. Eso nos está costando muchísimo, Walter, la verdad que es desgastante. Hemos recurrido a cuestiones, a hacer públicos los temas, para que se hablen en la radio, se hablen en nuestras redes sociales, como para que la gente esté en tema y sepa que nosotros presentamos cosas y no se tratan, y con eso por ahí logramos torcer el brazo del Poder Ejecutivo, que autoriza que haya reuniones, a que se trate, y bueno, básicamente hay que desgastarse y pensar las cosas un montón de veces para encontrarle el vericueto y poder llegar a las reuniones de comisión y que se avance y se apruebe o se acuerde y recién ahí pase al tratamiento en el Consejo. ¿Por qué crees que pasa eso? En principio pareciera que es mero capricho, porque son cuestiones que se tratan y son lógicas. Uno de los temas que se trató, que fue importante, es el de que los chicos estaban en tema. El de... ¿Cómo los chicos? Que fueron los chicos al Consejo... ¿Consejo de Salud Mental? El Consejo de Salud Mental es un tema, es un proyecto que presentamos, se me había ido, que lo presentamos, automáticamente pasó al Consejo a la Comisión, y tratamos 3-4 veces, pero nunca se trataba. Solicitamos que haya reuniones y no había, siempre había una excusa, se pateaba, y veíamos que era un tema que había influido o que había afectado a la sociedad internamente o de una manera sensible. Entonces era algo constante que se consultaba sobre el Consejo de Salud Mental, y nosotros no nos quedó otra que recurrir a las radios, fuimos a las radios, vinimos al canal, hicimos publicaciones en las redes, comentamos que el proyecto estaba presentado en X fecha y estábamos en otra fecha sin tratarlo, y bueno, con eso fuimos como logrando cuestiones que hicieron terminar con ese capricho, torcer el brazo del Poder Ejecutivo, que autorizara que se tratara y que se aprobara, obviamente. Y era un proyecto, creo que es un proyecto que se aprobó, presentado por el peronismo de no sé qué año, pero quizás hace 20 años que no se aprueba un proyecto presentado por el peronismo, y bueno, para nosotros fue un gran logro que se aprobara ese proyecto, porque nos costó mucho tiempo, porque creemos que es necesario, que da respuesta a un montón de cuestiones sensibles e importantes, y que con el tiempo se agudizan cada vez más estas problemáticas, así que nos pareció importante, y bueno, fue un logro, y eso es un claro ejemplo, Walter, de estos caprichos que por ahí sentimos que hay y que no quieren avanzar, porque las respuestas que nos dan son claramente caprichos para no tratarlos. Bruno, vos has estado en distintos periodos, y hace más de 25 años que está el mismo Poder Ejecutivo, y en esos distintos periodos, ¿lo que está contando Facu pasó siempre o fue distinto? Sí, siempre fue directa o indirectamente, fue igual. Por ahí, para aclarar lo de Facu, que nosotros cuando proponemos un proyecto no estamos buscando un beneficio personal, sino viene de una necesidad o de un pedido de los vecinos. Fíjate vos que a partir de que se creó el Consejo de Salud Mental, hoy tenemos, el Poder Ejecutivo trabajó en un hospital de día para gente con problemas de salud mental, un montón de medidas que van acompañando este reclamo por ahí que llevamos nosotros al Consejo. Eso quiere decir que nosotros no estamos pensando algo para poner palos en la rueda, o para que son necesidades que nos plantean los vecinos y nosotros tratamos de llevarlo al Consejo, nada más. Con respecto a estos temas, Julieta, y necesidades, prevenciones, ¿se están desarrollando? ¿Se hacen? ¿Falta? ¿Cómo lo ven ustedes del Consejo? Siempre hace falta. Nunca es, si seguimos hablando de alguna problemática es porque evidentemente está haciendo falta. La prevención, la profilaxis tiene que ser con todos. No son modas, no son momentos, y nosotros vamos siempre atrás. Cuando sucede algo, que evidentemente en una localidad tan pequeña como nosotros, han sucedido casos graves, dolorosos, que afectan absolutamente a todos, porque hoy no nos puede tocar a nosotros directamente como familia, pero ahí es como que aparece el parche. Pero no hay algo, esto que planteamos de salud mental, es algo que hace muchísimo tiempo. Vuelvo a repetir, Pellegrino es una localidad que nos conocemos todos, que hay agentes, el tema es la formación, el tema es la capacitación de todos esos tipos de agentes, y sobre todas las cosas trabajar con las familias, con la sociedad,
no es algo que viene, es aparte, es solamente... De hecho, este año nos ha sucedido que muchas familias que han pasado por estos momentos muy dolorosos han aparecido, y no es casual que hayan buscado a nuestro equipo, a nuestro grupo, porque bueno, había que escucharlos, pero no solamente en la escucha, sino en el acompañamiento y en la resolución de problemas. Hoy nosotros estamos acá, somos la voz de estas personas. Yo no puedo mirar para el otro lado. Fíjate, Walter, también que el corazón del proyecto trabaja sobre la capacitación y sobre la prevención. El proyecto de salud mental, sus principales motivos es trabajar en la capacitación y en la prevención para evitar y para adelantarnos a los problemas que surgen de la sociedad en este aspecto. Evelyn, con respecto a estos logros que se han dado en este último tiempo, es como que ustedes están sintiendo que van a empezar a marchar. Sí, a ver, a mí me gusta creer que sí. Me parece también que hasta cierto punto vos podés negar que cierto proyecto se apruebe, pero donde por ahí tenés gran parte de la comunidad que te dice, che, esto está bueno y hay que ir por ahí, creo que no queda otra a veces. Por ejemplo, ahora estamos en comisión con un proyecto presentado ya hace unos meses, que es el de deudores alimentarios. Tenemos un escrito hecho por la jueza de paz local donde habla de los beneficios que traería eso a la comunidad. La jueza de paz local es nada más y nada menos que la autoridad que resuelve esos casos acá en Pellegrini. Manda las estadísticas al Poder Legislativo para que seamos conscientes de la oportunidad, digamos, que tenemos hoy en día de legislar algo que a ella también le sirva como herramienta en la localidad. Y también se pidió un informe, digamos, una respuesta a este proyecto con críticas constructivas, con opiniones que se sumaría, que se sacaría a la coordinadora del servicio local, a la coordinadora del área de género y a la directora de desarrollo humano, con copia del proyecto, porque entendemos que también son autoridades que hoy en día trabajan la problemática de cerca, ¿sí? Porque el proyecto está orientado no solo a los derechos del niño y de la niña a recibir la cuota alimentaria, sino también a la violencia económica, que es una violencia de género económica que viene detrás de no pagar la cuota alimentaria a las mamás. Entonces son áreas muy vinculadas con la temática. La coordinadora del servicio local, en este caso, como la directora de desarrollo humano, sabe que son derechos que son constitucionales para los niños, el derecho a recibir una cuota alimentaria acorde a su edad y a sus necesidades. Entonces, entendemos que es importante tener la opinión de esos funcionarios. Nosotros no hacemos los proyectos a puertas cerradas sin consultar con quienes lo van a trabajar en el día a día, y por eso nos pareció importante también acercarnos al Poder Judicial. La Convención del Niño, yo siempre digo que marca, como nuestra Constitución, que los tres poderes tienen que crear herramientas para colaborar en la materia y para asegurar el cumplimiento efectivo de esos derechos. Entonces, si el Poder Judicial nos está diciendo, che, me vendría bárbara esta herramienta, nosotros como Poder Legislativo local, ante la ausencia de herramientas o ordenanzas locales que trabajan en la materia, tenemos que escuchar a esa autoridad, ¿sí? Teniendo en consideración que es una persona, en este caso, que trabaja hace años dentro del Juzgado de Paz local, que hoy es jueza, que es Corina Raciopo. Entonces me parece que es ahí donde tenemos que poner nuestros oídos. No importa si el proyecto lo presentamos nosotros, por una cuestión también de trabajo de muy cerca con la militancia de género y muy cerca de los casos de familia. Y bueno, estamos expectantes de lo que respondan estas tres funcionarias que te mencioné. Todavía no han contestado ninguna, pero bueno, entendemos que los fundamentos del proyecto tienen un encuadre que va destinado también a facilitar o a aportar al trabajo que hacen ellas día a día. Facundo, otro de los temas que se trató en este último tiempo en el Consejo Deliberante y que tuviste mucho énfasis en defenderlo fue con respecto a lo que pasó con el círculo cerrado de las viviendas. Sí, Walter. Bueno, eso fue una modificación de los requisitos necesarios que debía cumplir cualquier ciudadano o ciudadana del distrito para poder participar. Esto estaba medio como adornado con cuestiones como que se modificaban los metros cuadrados de la vivienda, etcétera, que no hacían más que se agregaban algunos metros a los metros cuadrados como mínimo que le correspondían a estas viviendas, pero lo que se modifica principalmente tiene que ver con el poder adquisitivo que tiene que tener una persona para poder participar de esa licitación, y básicamente los montos que se solicitaban para poder participar se triplicaron o
cuadriplicaron casi con relación a la ordenanza anterior. Entonces no era más que restringir o excluir a la mayoría de la sociedad a la participación de esta licitación con esta mera modificación. Nosotros nos oponíamos a eso, de que está bueno que modifiques, porque la casa vale lo mismo. O sea, si la casa valía 55 millones, vale lo mismo la compra de un empleado municipal, un trabajador rural o un empleado bancario. O sea, la casa, el valor es único, y era independientemente de quién se presentara a la licitación, lo que ganaba. En este caso lo que se hace es, se levanta el techo de quién puede participar, y más o menos una familia promedio, o sea, una persona sola necesitaba algo de 1,5 millones y una familia necesitaba algo de 3 millones, una cosa así. Eso básicamente restringe el acceso a la vivienda. La cuestión del déficit habitacional es muy compleja en Pellegrini, lo vemos año a año, desde hace muchísimo tiempo que en Pellegrini no se generan barrios de más de 100 casas, que eso da una respuesta al menos que salva en cierto punto la necesidad que hay. Siempre se han hecho 16, hubo un convenio de 36 casas que se hicieron 18, después 18, cuando tenemos más de 300 o 400 familias anotadas para participar de esas viviendas sociales. Es como que es muy complejo la situación que vive Pellegrini, y la respuesta que da el Poder Ejecutivo a nivel local es muy estrecha, y cuando tiene la posibilidad de dar a licitación, obviamente que es diferente a una vivienda social, pero independientemente de eso, es una respuesta que el Estado le está dando a un sector de la sociedad, lo hace restringiendo completamente quiénes son las personas que pueden participar. Entonces nos pareció cero sensible, nos pareció poco genuino y básicamente cero creativo, porque lo único que hicieron fue restringir a cualquier ciudadano del pueblo que no llegaba a esos montos. Y antes se tenía en cuenta el salario mínimo vital y móvil, y hoy ya no se tiene en cuenta el salario mínimo vital y móvil, sino una categoría del municipio, pero se la multiplica por 8, que es casi nada. Nosotros analizamos el padrón de septiembre de los empleados municipales, creo que solamente pueden participar el 18% de la planta permanente y los funcionarios públicos del municipio. Es decir, que más del 80% de los trabajadores municipales no pueden participar de esta licitación. Así que nos parece algo no sé, raro, básicamente. Sí, déjame por ahí aclararte en eso, que además de los empleados municipales, también lo que estuvimos viendo y cotejando con otros rubros, los empleados de comercio estaban en la misma, mucho de la gente que se dedica a educación estaban en la misma, la gente que labura en el campo también. Entonces encontramos como que gran parte de la comunidad, que son trabajadores activos, no podían acercarse a ese monto. Nosotros entendemos, como bien dijo él, que no es una vivienda social, lo único que pedíamos es que puedan ingresar, y por supuesto que se le cobre la cuota que se les tiene que cobrar, pero que puedan ingresar y licitar independientemente de que no lleguen a ese ingreso mínimo que se marcaba y que deja afuera a gran parte de la comunidad. Bruno, para terminar el bloque dedicado al Consejo Deliberante, a partir del 10 de diciembre vamos a tener una nueva fuerza y la conformación del Consejo va a ser distinta. Claro, a partir del 10 de diciembre vamos a tener la fuerza de La Libertad Avanza, va a tener una banca, vamos a hacer 4 de Fuerza Patria, 5 del oficialismo y 1 de La Libertad Avanza. Y bueno, seguir trabajando, seguir apostando a que esto mejore y que el funcionamiento sea más fluido y que todos, directo e indirectamente, llevemos los problemas de nuestros vecinos al recinto para tratar de solucionárselo. Por ahí me quedó de esto del tema anterior de las casas, que fíjate qué innecesario el cambio en los montos, porque en la vez anterior, que fue por licitación, en la cual accedieron empleados municipales que llegaban con el salario mínimo vital y móvil, las casas se están pagando normalmente y no tiene nada que ver que tengan un sueldo por debajo de lo que te pedían para el ingreso. Así que por ahí la persona que no llega con ese tramo de sueldo, si hace un sacrificio, vende una casa, vende un terreno, pide prestado a algún familiar o algo para poder tener su casa, y está en igualdad de condiciones que la persona por ahí o el grupo restringido que quedó ahora para ese tipo de licitación.
Vamos a establecer la primera pausa en nuestro programa y en instantes seguimos con la gente de Fuerza Patria. En Distribuidora Pellegrini seguimos creciendo para brindarte más soluciones en un solo lugar. Energía solar, ahorro, sustentabilidad y tecnología para tu hogar o emprendimiento. Pintura Pampacril, calidad profesional, máxima cobertura y durabilidad para interior y exterior. Artículos eléctricos, todo para instalaciones domiciliarias, galpones y obras. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19. Los días sábados de 8 a 12 horas. Te esperamos en Sarmiento 46 de Pellegrini. Distribuidora Pellegrini. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Elige tu camino al éxito. Cursos y diplomaturas en el Instituto de Capacitación para el Desarrollo Profesional. En ICDP te ofrecemos una variedad de opciones para impulsar tu carrera profesional. Descubre nuestros cursos de capacitación laboral y diplomaturas, adaptados a tus necesidades y estilo de aprendizaje. Nuestros cursos de capacitación laboral están diseñados para que adquieras habilidades específicas y te prepares en el mercado laboral de forma rápida y eficiente, o especializarte en un área concreta. Inscríbete hoy mismo y comienza a construir tu futuro. Contáctanos para más información. Hay momentos en los que necesitas un espacio donde encontrarte con vos mismo, un lugar para reflexionar, relajarte, disfrutar y divertirte. Hay un espacio para eso, tu casa. Cada detalle es importante y hay un lugar donde esos detalles se hacen realidad. Sillones, muebles, colchones, decoración, bazar, artesanías y todo lo último en blanquería. Visítanos. Rivera Hermanos, en Pueyrredón y España de Pellegrini, provincia de Buenos Aires. Comuníquese telefónicamente al teléfono 02392 49 70 98. Rivera Hermanos. Segundo bloque en esta noche de vivencias con la gente que nos está visitando, Fuerza Patria. Y hablando de Fuerza Patria, el domingo tuvimos elecciones. Bruno, ¿qué análisis se hace? Bueno, yo te voy a dar mi análisis por ahí. Creo que la elección a nivel local se nacionalizó. Fíjate vos que por ahí veo que nosotros por ahí a nivel local tuvimos la misma cantidad de votos. Si vas el porcentaje al de las anteriores al de las provinciales con esta, el peronismo tuvo la misma cantidad de votos y la Libertad Avanza juntó los votos del radicalismo. Creo que con esto que te digo que se nacionalizó, no solo se nacionalizó, sino que se polarizó en dos extremos. Y fíjate que se perdieron casi la mayoría de los votos que iba a tener Provincias Unidas y el resto de las fuerzas se aglutinaron todos en la Libertad Avanza y en Fuerza Patria. Si bien Fuerza Patria no estaba en todas las provincias,
podemos ver que a nivel local, como te digo, eso se nacionalizó. Fíjate que teníamos una fuerza que por ahí representaba el peronismo, tuvo los votos, y la Libertad Avanza tuvo el resto. Y teníamos una lista en la cual participaba como candidata a diputada nuestra intendenta y no llegó ni a 50 votos. Eso es lo que yo digo, que hablo de una polarización. Ni siquiera dentro de su fuerza a nivel local fue apoyado. Así que creo que es para estudiar. A nivel provincial el peronismo, si bien perdió por 6 puntos o por 1 punto, creo, ¿qué pasó? Tuvimos un desdoblamiento y ahora lo que vemos es que tuvo una de las mejores elecciones de los últimos 15 años el peronismo. Pasó el 40%, que creo que desde el 2011 no se llegaba. A la Libertad Avanza tuvo un poco más por esto que te digo, por la polarización. Hay un par de fuerzas que también quitaron votos al Partido Justicialista, y creo que es un momento también de reflexión en el cual nos debemos plantear un montón de cosas como fuerza y hacer un mea culpa de ver en dónde estuvieron los errores y qué hay por mejorar para el futuro, ¿no? En la provincia se han tirado, como quien dice, la pelota unos a otros. No sé si tirado la pelota unos a otros. Acá hay por ahí una discusión entre el desdoblamiento y el no desdoblamiento. Uh-huh. Los que están a favor del desdoblamiento dicen, mirá, si no hubiésemos desdoblado, por ahí no hubiésemos tenido la capacidad en el Congreso Provincial para seguir haciendo funcionar la gobernación. Los intendentes no tendrían el apoyo de sus concejales, porque esto hubiese sido a nivel total. Y bueno, y del otro lado dicen que al desdoblar no se trabajó todo junto, tanto los municipios, los intendentes no pudieron, dice que no trabajaron lo mismo que cuando fueron las locales. Y creo que es algo contrafáctico, no se va a saber nunca porque ya pasó, ya está. Ahora creo que tenemos que mirar para adelante, tratar de buscar y seguir trabajando en un proceso de unidad para llegar lo mejor posible al 2027. Facu, ¿ustedes cómo la trabajaron acá en Pellegrini y el balance que haces vos de lo que pasó el domingo? Sí, Walter, bueno, la verdad es que es una elección bastante lógica en cuanto al resultado. En principio creemos que por ahí la elección del 7 de septiembre a nivel provincial, que es en la que el gobierno nacional más se enfoca o más analiza, porque el resto de las provincias que doblaron no influyeron mucho en los mercados y esas cosas. Entonces como que la que importó fue la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Creemos que eso fue como un tirón de oreja en cierto punto de la provincia de Buenos Aires, de los votantes de la provincia de Buenos Aires para el presidente, y a partir de ahí comenzaron a hacer modificaciones. Viajó un montón de veces a Estados Unidos, fue un montón de cuestiones que modifican y le dieron el tiempo para acomodar al menos el rumbo de lo que venía haciendo, siempre dentro de su esencia ideológica, pero bueno, tratando de salió a comentar la posibilidad de un ajuste en el equipo de su gabinete. Y bueno, son cuestiones que eso generan credibilidad en el votante que está indeciso a último momento e influye, obviamente. Independientemente de eso, a nivel nacional, como dice Bruno, se polarizó en dos ramas muy claras. Obviamente un marcado antiperonismo que, a pesar de los errores de Milei o del gobierno de Milei, lo acompañaron, obviamente por la intención de no votar a una fuerza alternativa, y también la eliminación en el juego de una alternativa que venga con raíces radicales o de la UCR o gente como de la línea de Lustó o de Carrió, esa gente que trabajaba en esa unión antes de que se formara el PRO. Ahora que el PRO, que se unió con la Libertad Avanza, deja fuera del juego a estos diputados, intendentes, etcétera. Hoy a la mañana habló el intendente Trenquelauquen, que es un intendente radical, que viene de la mano del ex intendente radical también, que fue candidato a vicegobernador en el 2023, que es un intendente de peso, o ha sido un intendente de peso, y estaba muy de desacuerdo con el resultado
que hubo en su municipio, porque es el mismo que en Pellegrini, sacó un poquito más del 60% de la Libertad Avanza, y él se notó muy disconforme con ese resultado. Entonces entendemos que por ahí el radicalismo no ha encontrado su lugar de participación, pero los votantes se han sentado y han votado a la Libertad Avanza. Creemos que hay una culpa muy grande del peronismo o de la oposición más marcada a nivel nacional, que somos nosotros los peronistas obviamente, que quizás hay muchos errores internos que hacen que se desgaste y que perdamos la credibilidad en el votante. Es muy complejo obviamente analizarlo ya, porque es un análisis muy apresurado a 2 o 3 días de las elecciones, pero lo sí es cierto que hemos perdido la elección por 5 puntos a nivel nacional y por 1 punto a nivel provincial. Eso nos deja obviamente en camino a una elección en el 2027. Por eso nuestros dirigentes, nosotros vivimos en un pueblo muy chiquito y lo que nosotros opinemos no creo que vaya a modificar lo que decidan a nivel nacional o a nivel provincial, pero sí tenemos y tengo en claro que el camino al 2027 tiene que ser con una inteligencia y una eliminación de egos instantánea, porque si no vamos a ir a un gobierno nuevamente de Milei o de la Fuerza de Libertad Avanza, o sea quien sea el candidato de ellos. Así que necesitamos sí o sí que nuestros dirigentes hagan mea culpa de lo que sucede dentro de nuestra fuerza, de lo que ha sucedido, porque también esto es producto del albertismo, de un candidato a presidente que se le soltó la mano enseguida, de que después vino Sergio Massa y no se pudo repuntar y fue el candidato a presidente. Entonces vienen sucediendo muchas cosas dentro de nuestro espacio que nos hacen perder la credibilidad y que nosotros lo vemos, así que la sociedad también lo ve, y es difícil que esto se revierta si no son nuestros dirigentes quienes se ponen al mando, eliminan los egos y quizás el fanatismo político, porque el país es muy complejo, lo podemos dejar en manos de un presidente estadounidense, casi teniendo a Milei como presidente. Entonces creemos que nuestro dirigente tiene que ser consciente de lo que sucede, y a partir de ahí yo creo que si hacen una mea culpa nos vamos a acomodar, y nos vamos a acomodar en el sentido de trabajar con todas las provincias, trabajar con un solo candidato a presidente, que no haya más de un candidato, porque si es así comienzan a haber desgaste, comienzan a haber cuestiones que son internas, que no sirven, porque el que pierde acompaña, es mentira, no sucede. Ya pasó en la elección de Vidal en la provincia de Buenos Aires, cuando había como 4 o 5 candidatos a gobernadores, que las PASO la ganó Aníbal Fernández y después perdió contra Vidal. Cuando si sumabas todos los votos que habían tenido en las PASOs, Aníbal Fernández, Julián Domínguez, eran varios candidatos a gobernadores, si sumabas todos esos votos ganaban las elecciones, pero 2 meses después, sumando los votos, no le ganamos. Entonces me parece que son los dirigentes quienes tienen que hacer la mea culpa, eliminar los egos y obviamente bajar una línea de trabajo en conjunto para todos nosotros. Evelyn, con respecto a lo local y lo que decía por ahí Bruno, que decían que los intendentes o los concejales en las bases por ahí no trabajaron. ¿Cómo ustedes sienten que no la trabajaron a esta elección para poder tener un poco más? Mira, yo creo que se militó más la provincial, eso seguro. Tal vez nos sentíamos un poco más representados por la lista provincial. Teníamos en primer lugar a Alejandro Bichara, que es un funcionario que viene muchas veces al año y que atiende y se preocupa por las instituciones. Teníamos en segundo lugar a Maite Albado, que también ha venido en reiteradas oportunidades y nos está dando una mano. Y en tercer lugar a Cervo, que es un intendente con su trayectoria en Deró. Y me parece que eso marca un poco gente que sirve en lo que hace, o que hace años que viene sosteniendo un cargo y que lo lleva de una buena manera, o de una manera que para la gente a la que gobiernan, por ejemplo el intendente de Deró, es acertada. Me parece que también vinieron a territorio en las elecciones, que nos acompañaron a nosotros en la calle, y eso no es un dato menor. Cuando creo que eran políticos parecidos a la gente de su pueblo, y eso hizo que sea más fácil ver la representación de uno en esa lista. Las nacionales, por decirlo de una manera, y en criollo, desde la militancia tocamos de oído, y hasta ahí nomás. No se sintió por ahí esa representación, que sí pasó en provincia, o con la lista provincial. De todas maneras se salió a la calle, se salió también con un deber cívico de informar a la comunidad cómo se tenía que votar,
la boleta única. Me parece que fue un poco lo que hicimos, tal vez hicimos más educación cívica política que campaña. Eso es claramente así. Pero me gustaría resaltar que nos veo a nosotros acá, voy a hablar de Pellegrini porque es donde milito y a los compañeros que conozco, que somos peronistas con aciertos y desaciertos, pero siempre vamos por ese camino. Y me pasó ver concejales de la oposición, suplentes de la oposición, fiscalizando los votos de Milei. Entonces yo digo, nosotros aparentemente tenemos a Juntos por el Cambio y a Fuerza Patria dentro del recinto, y las elecciones del 7 de septiembre parecía ser así, una fuerza distinta a la Libertad Avanza, que se sentaba a debatir con la Libertad Avanza y que pensaba distinto que la Libertad Avanza. No comprendo qué pasó del 7 de septiembre ahora para tener concejales suplentes de la UCR fiscalizando votos de Milei. Y claramente no solamente la fiscalización, sino el apoyo con los votos, porque como te decía Facu recién, la lista en la que la intendenta, que forma parte del partido de la UCR, que encabeza la UCR, con el cargo máximo, digamos, de autoridad en el distrito, iba en una lista y obtuvo 50 y pico de votos. Entonces, claramente, acá el partido, la Unión Cívica Radical, Juntos por el Cambio, PRO, como le quieran llamar, apoyó a la Libertad Avanza. Entonces creo que eso yo lo rescato de la militancia nuestra, que vamos siempre por el camino de los ideales que militamos, no hacemos treguas en el camino. Así que por eso me parece que sí, se militó más la provincial y se hizo más campaña con la provincial, pero por esto que te decía de que el ciudadano común se veía más reflejado, o al menos conocía quiénes eran los primeros candidatos. Julieta, antes de empezar el bloque estábamos como tirando números, interesantes números que como que analizaste lo que pasó en Pellegrini. Sí, como decía Facu, todavía hay que dejar que calmen las aguas, pero sí, a mí me gusta bastante lo que es estadístico y buscarle por lo menos siempre algo más cercano a qué es lo que sucedió. Retomando lo que decían los chicos con respecto a PRO, Juntos por el Cambio, UCR, como se llamen, no es dato menor que la intendenta vaya como ARI, Coalición Cívica. Yo digo que también porque había 15 propuestas en Pellegrini en la provincia, ¿no? A nivel nacional. No había nadie fiscalizando. Yo, de hecho, fiscalicé una mesa y lo lógico era que iba a encontrarse por lo menos con 2 compañeros más de mesa, más las autoridades y los vocales. Ninguna mesa tuvo un referente de coalición representando a la intendenta, que iba como tercer suplente, diputada. Por eso digo, no es dato menor donde está, por lo menos la lectura que nosotros hacemos como peronistas, que tenemos millones de errores. Trabajamos sobre la autocrítica. Creo que quien no pueda sentarse a hacer una autocrítica habla de un ego que no va a llegar a ningún lado. Hay híbridos, es impresionante las listas, porque digo, ¿dónde estaban las listas puras? Había alianzas, todos llamaban alianzas, no es casual. Digo, de hecho, nosotros por lo menos siempre estamos en la misma vereda. Estaremos un poco más juntos, estaremos en una esquina, pero no estamos siempre del mismo lado. Creo que en eso, más allá de las lealtades o deslealtades que pueda tener el peronismo, siempre manejamos en lo mismo. Estas fusiones, estos acuerdos, hacen que hoy tengamos estos resultados, ¿no? Creo que, por ejemplo, en Pellegrini, comparándolo con las elecciones del 7 de septiembre, votó menos gente, pero en un promedio del 60-65%. Sí, lo que me vuelve a llamar siempre la atención, y creo que es ahí donde tenemos que apuntar siempre, y siempre nos queda la sábana corta, digo yo, es el voto en blanco. El ciudadano que se acerca, y había 15 opciones. Evidentemente ninguna le gustó, y hubo 100 votos en blanco. Y después el voto nulo, pero que había una intencionalidad de que quede nulo, porque estaba rayado, porque tenía más de 2 marcas, y ahí había 119 votos nulos. Entonces digo, bueno, ahí es donde yo pienso, y es donde uno tiene que trabajar, cómo seduzco, cómo entusiasmo a este votante, que evidentemente, de las 3 fuerzas que presenta Pellegrini, ninguna le gusta, ninguna le llama la atención, ninguna lo seduce. Bueno, creo que hay que pensar, eso es mucho más macro, hay que ir más allá de eso. Y sí llamar la atención estos fenómenos, que para mí son fenómenos, porque en su momento fueron otras fuerzas, que hoy es la Libertad Avanza, porque no deja de ser para mí un fenómeno Milei,
después no había una estructura, no había un montón de cosas, y hoy es un presidente que hoy vuelve a posicionarse en todo el país. Hay una realidad. Después habrá que analizarla, como te decía. Pero la tercera fuerza que quedó aquí en Pellegrini, con 80 votos, en las 16 mesas que tuvimos, porque extranjeros no votaron, es la de Burlando, que también no deja de ser un personaje pintoresco, abogado, que está en la mayoría de los medios, que tampoco hay una propuesta como concreta o en qué lineamiento va a estar. La UCR ya sabemos cuáles son los lineamientos, el peronismo ya lo sabemos, la Libertad Avanza de verdad que no lo sé, no lo tengo yo por lo menos en claro, y estos personajes, digo yo, que aparecen en estas listas, hacen que, bueno, que se pierda, que se vayan desdoblando y vayan perdiendo fuerza. No lo sucedió a nivel nacional, por supuesto, yo eso festejo y celebro que después de tanto tiempo y de tantos años, la izquierda que haya quedado como tercer fuerza. También es para hacerlo una lectura nuestra, porque están mucho más cerca de nosotros, pero estuvieron muy cerca. Entonces digo que hay mucha movida, hay como muchos movimientos ondulantes, pero todavía no hay nada claro. Sí, lo claro, y obviamente de este lado, siendo peronista, es sabemos qué es lo que queremos, vamos a eso, nos cuesta, hay que hacer muchísimo trabajo con el otro compañero, hay que dejar de lado los egos, hay que empezar a trabajar en lo colectivo, porque sabemos que cuando fuimos separados hemos perdido. Creo que eso es apuntar a lo colectivo, sentarnos, debatir, pero organizados, como decía el general, si no, no se va a poder. Bruno, lo que pasó en septiembre y lo que pasó ahora, ¿lo hace más fuerte a Axel Kicillof para el 27? Y también, como te decía antes, es contrafáctico. Hoy no sabemos, pero creo que fue el único ganador, porque al desdoblar las elecciones tuvo un triunfo contra después una lista que yo doy fe que el gobernador la militó, le acompañó a los integrantes, como fue la nacional. No tuvo el mismo éxito, por ahí estaba mal confeccionada, por ahí se notaban las peleas estas que nosotros decimos, los egos, pero fíjate que esta nacionalización también se puede ver como 2 años más de apoyo o de changüí al presidente para ver si cambia su rumbo. Creo que por ahí también eso es para revisar, porque yo no creo que las elecciones nacionales, con los votos que sacó acá el peronismo, es que le hayan sacado el apoyo a Axel, o que al no votarla a Sofía también le hayan sacado el apoyo. Creo que es por ahí una carta de confianza al presidente, porque vos tampoco me vas a decir que votaste porque estaba Esper, que era un tipo que está condenado o está procesado por una causa de narcotráfico. Creo que es pura y exclusivamente una carta de confianza a estos 2 años que le quedan al presidente, para ver si cambia el rumbo y mejora la vida de los argentinos. Creían por ahí, tenían en cuenta que lo que podía pasar si este lunes, si perdía, iba a ser peor de lo que podía ser si ganaba. Así que creo que esas son cosas que pasan. Ya hace muchos años que el peronismo pierde las intermedias, así que bueno, hay que seguir trabajando y seguir metiéndole y tratando de convencer a la gente de por qué tiene que votarnos a nosotros. Establecemos la última pausa y ya retornamos. Estación de servicio La Frontera de María Cristina Galán. Venta de combustibles y lubricantes. Todo para llevar. Hacé tu pedido al 498-198 o al 1562-8537. Podés entrar a nuestra cuenta de Instagram IPF La Frontera y ahí verás todos los combos que tenemos disponibles. Estación de servicio La Frontera te ofrece todo para llevar. Comunicate ya mismo, elegí tu combo y retiralo en nuestra estación de servicio.
Bueno, último bloque con la gente de Fuerza Patria para despedirnos. Evelyn, parafraseando a fútbol de primera, lo que viene, lo que viene, ¿no? Sí, toda la ficha para lo que viene, a partir del 10 de diciembre, sobre todo, o sea, hablando de nuestros compañeros. Por un lado, Carla, que asume el 10 de diciembre como compañera de bloque. Bueno, ya la han visto acá. La verdad que, bueno, viene del palo de la educación, pero es entendida en muchos temas. Y no nos cabe duda que va a representar a la altura del bloque en su banca. Y por el otro lado, Marco Lorga, que hace mucho que no teníamos un consejero escolar, así que expectantes en eso, nos va a dar una cercanía a las instituciones, a conocer qué es lo que realmente pasa, a dónde se destinan los fondos y a un montón de cuestiones, así que todas las fichas puestas en lo que viene. Y también sabemos que, bueno, obviamente a partir del 10 de diciembre va a haber una tercera fuerza, que de acuerdo o no, estemos de acuerdo o no, representa a una parte de la población que va a sentirse más cercana al Consejo Deliberante a partir del 10 de diciembre. Porque 700 y pico de personas eligieron esa fuerza, entonces me parece que va a ser una voz más ahí dentro y que va a representar a un sector de la comunidad que necesita esa representación en una banca. Así que expectantes en ese sentido, porque hace mucho que no tenemos una tercera fuerza. Que siempre han sido más o menos de los mismos partidos cuando ha habido, así que es como la primera distinta. Y bueno, entendemos, están yendo a las sesiones, entendemos que también es un aprendizaje y una construcción para el lado de ellos, y me parece que va a implicar un compromiso de las dos fuerzas en cuanto a esa puesta en conocimiento para que puedan deliberar y legislar de la misma manera que nosotros y en igualdad de condiciones. Así que en esa tarea nos vamos a poner a disposición como bloque, porque no solamente representamos a quienes nos votaron, sino también a quienes no. Y bueno, esa es nuestra tarea también un poco. Facu, ¿y de acá al 10 de diciembre? Bueno, de acá al 10 de diciembre seguir como venimos, con los proyectos presentados. Ahora tenemos para presentar uno mañana que pretendemos que se trate el jueves o quizás va a ir a comisión. Pero bueno, sí, más que de acá al 10 de diciembre, que es unos días, se nos pasan rápido. Por ahí la idea siempre es pensar a futuro, internamente a nivel local, cómo nos vamos a organizar. Tenemos en claro que las últimas elecciones ejecutivas para nosotros fueron ahí muy cerca y nada, muchos vecinos nos eligieron, casi el 49% de los vecinos estaba disconforme con el gobierno municipal y buscaban una alternativa a nosotros, así que creemos que por ahí hay cuestiones que tenemos que mejorar internamente en cuanto a la organización, en cuanto a transmitir el mensaje, la forma de comunicación. Bueno, son varias cositas que yo lo veo más, ya estoy pensando más en el 2027 que en el 10 de diciembre, cuando suman los nuevos compañeros, pero bueno, creo que es un momento de organización, de buscar ejemplos en municipios vecinos en los que nosotros tenemos representantes como Alejandro Acervo, Ariel Sucurro, el intendente Guamení, Alejandro Ichara, mucho tiempo intendente de Montermoso, que son municipios que demuestran que el peronismo puede llevar adelante la administración de un municipio, de hacerlo con sensibilidad, con creatividad, con credibilidad, que las cuentas son claras, que se administra de forma correcta y que hay una llegada a las cuestiones sensibles de la sociedad, como son las cuestiones habitacionales, educativas, un montón de la asistencia social que se llama desarrollo social acá en Pellegrini. O sea, por ahí trabajar de la mano de estos intendentes peronistas que gobiernan en la Z sección, para que nos den herramientas de cómo poder organizarnos también internamente para trabajar en la candidatura del 2027, que creo que podría llegar a ser un momento hincapié importante en la historia del municipio. Si dependiendo del rumbo que tome el país, yo creo que sería muy importante una vez por todas que Pellegrini tenga alineado un presidente con un gobernador y un intendente o una intendenta. Me parecería importantísimo para que el desarrollo del pueblo sea el que se merece desde hace mucho tiempo y en el beneficio de todo y todo, obviamente. Julieta, bueno, ya prácticamente un mes y piquito para finalizar tu mandato, y bueno, ¿cómo ha sido? Ya medio como que diste todo un panorama de lo que fue y seguramente en estos días seguir trabajando, ¿no?
Sí, en realidad no me voy a alejar del peronismo porque es una convicción. Sí, primero agradecer a la gente y al acompañamiento, y que allá por el 2021 nos volvimos a encontrar con Bruno, con Facundo en ese momento, y pensar que era posible construir un equipo nuevo, sumar fuerza, sumar gente que no era de ningún partido político específico. Yo creo que eso creció muchísimo, el peronismo, sumamos muchísimas personas, estas que decían que ser apolíticas, en realidad nadie es apolítico, todos pensamos, y cuando salimos a la mañana nos levantamos a favor y en contra de qué queremos y qué es lo que no queremos, entonces ahí estamos haciendo política. Creo que como resultado súper positivo, experiencia, capacitación, responsabilidad y por sobre todas las cosas respeto. Creo que la seriedad que tiene el bloque, más allá de lo que después les pueda gustar, es la subjetividad de cada uno. Hay responsabilidad, compromiso, formación y respeto a los compañeros de bloque y a los compañeros, aunque ideológicamente estemos en otras veredas. Pero que los pelegrinenses, la gente de Debay, la gente de Bocayúa, se merecen tener gente que pueda estar a la altura de las circunstancias. Para mí fue un compromiso enorme, también, vuelvo a repetir, estar capacitado, estar informado, y si no sabía de algo, buscar gente que me informara, que me formara. Creo que tiene que ver con eso. Para ser concejal o concejala no es solo ir en la boleta o ir el jueves a levantar una mano o no. Creo que el compromiso va más allá de eso. Y por eso hago mucho hincapié en la formación y sobre todas las cosas en el respeto por el otro. Podemos discernir a millones de cosas, pero hay un límite y un respeto. En estos tiempos tan violentos, si nosotros mismos nos ponemos a la misma altura, evidentemente esto sería un caos. Desde ese lugar, agradecerle a todas y a todos el haber confiado en ese momento. Voy a seguir militando. Creo que el compromiso es redoblar la apuesta, traer más gente, que se acerque más gente, que entusiasmar a los jóvenes por sobre todas las cosas. Creo que es una cosa que tenemos pendiente, atraer más jóvenes, formación, ateneos, generar esto de estar, y que no se sientan solo los vecinos. Creo que en estos momentos es cuando más tenemos que estar juntos, acompañados. Esto es colectivo, trabajar en red. Esto que decía Eve en su momento, que nosotros traigamos un proyecto, no hay que aprobarlo o desaprobarlo porque sea de tal partido, es para el bien de la comunidad. Son cosas que están sucediendo, no estamos haciendo proyectos que van alocados o van lejos de lo que está sucediendo en la localidad. Son proyectos que tienen coherencia, por lo cual, sea el partido que sea, lo vamos a acompañar. Nosotros hemos acompañado absolutamente todos los proyectos, salvo algunos en el área de finanzas, que bueno, o cuando fue el de tasas o cuando fue lo del hospital. Después hemos tenido la predisposición, disponibilidad, no solo de acompañar, no solo de votar por unanimidad, sino el día X, a veces no es el horario, no es el día que jugamos en comisión, y siempre estamos disponibles. Yo creo que la disponibilidad es una cuestión también de grandeza y de respeto para con el vecino. Vuelvo sobre lo mismo. Quien piense y se piense en individuo, en estos bloques, por eso es un bloque, no es por ahí. Así que yo muy contenta, muy agradecida, y redoblando la apuesta de que esto, como decían los chicos, mis compañeros, estos números están marcando algo. Hay que sentarse, hay que evaluar, no solamente a nivel nacional, a nivel provincial. Nosotros también en Pellegrini también tenemos obviamente nuestras disidencias, pero sabemos que estamos en la misma vereda. Creo que hay ciertos irrenunciables, y los irrenunciables son esos. Bruno, para finalizar. Bueno, ya agregar agradecimiento, porque si bien nosotros con Facu, Julia, arrancamos en el 2021, teníamos atrás un partido, una comisión de un partido que nos apoyó, que nos dio el apoyo y el trabajo para poder empezar a armar los proyectos y este camino que iniciamos. A los chicos que han participado de las listas, que algunos siguen más directamente, otros indirectamente, siguen trabajando y acompañando a la gente del partido, al militante, que cuando lo llamás para fiscalizar o para hacer alguna tarea, siempre está al pie del cañón, y eso creo que es algo que hemos ido mejorando y tenemos que mejorar, porque sin una organización y bases que te acompañen es muy difícil.
así que porque trabajar en un proyecto político se necesita de mucha gente que esté en diferentes funciones y en diferentes cosas para que esto camine, así que en eso estamos. Es un agradecimiento que hacemos desde el bloque como concejales, por ahí nosotros somos la cara visible, pero atrás siempre hay un grupo muy grande de gente que nos apoya, que nos apuntala, que nos dice, que nos marca cosas que podemos hacer, y también, bueno, esperando para darle la bienvenida a los chicos nuevos que entran, como decía Eve, Marcos, Carla, y los chicos que no entraron, que siguen participando y nos siguen acompañando y dando su punto de vista para enriquecer el debate. Chicos, muchísimas gracias por haber estado. Bueno, nos vamos a seguir viendo porque Vivencias va a seguir estando, así que gracias, sí. Eve. Sí, es muy pronto para las felices fiestas, ¿no? Sí, sí. Nos vamos a ver de vuelta. Falta un rato. Gracias, Juli. Muchas gracias. Gracias, Walter. Bruno. Gracias, Facu. Gracias, Walter. De esta manera ponemos punto final a una nueva edición de Vivencias. Nos reencontraremos el próximo día miércoles 21 horas. Muchas gracias.